Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal de entrevistas. Gracias por su paciencia, gracias por sus mensajes. Caray, lo que está pasando en el estado de Guerrero, lo que está pasando en la montaña sur, lo que está pasando en Chilapa, lo que está pasando en diversos municipios de toda esta región, en donde los ardillos están protagonizando acciones violentas en contra de una población civil sola, una población civil que ha sido desplazada literalmente por este grupo. Los últimos reportes hablan de un enfrentamiento con otro grupo criminal, el de los Tlacos, pero que a final de cuentas es algo que se ha venido advirtiendo desde hace ya varias semanas de amenazas en contra de la policía comunitaria, en contra de los grupos de las comunidades originarias. No es algo que haya sucedido en las últimas horas, es algo que ha venido presentándose constantemente. Y vamos a platicar al respecto y le agradezco muchísimo, como siempre, a nuestro querido y admirado Raúl Romero, analista, el profe Romero, como lo conocemos cariñosamente, que nos acompañe. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Gracias por la invitación. Oye, ayúdanos a comprender un poco. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en Guerrero, en esta zona? ¿Consecuencia de qué es lo que estamos viendo? Déjame un poco poner en contexto a tu auditorio para entender una línea que va sucediendo o que se va repitiendo en distintas partes del país. Lo hemos visto en Chiapas, lo vemos en Michoacán, ahora lo vemos muy claro en Guerrero. Yo digo, y particularmente el estado de Guerrero tiene una historia que hay que seguirle. eh, ¿Cómo pasamos a ese terrorismo de Estado que caracterizó al Estado mexicano en su conjunto, pero al Estado de Guerrero en particular, hacia los años 70, ¿no? Rubén Figueroa es el gran nombre precisamente de esa historia que ha marcado pues una historia recurrente de represión, de vuelos de la muerte, de cárcel política, de desaparición de pueblos enteros, ¿no? De cómo prácticamente los caciques y terratenientes de Guerrero tenían sus guardias blancas que operaban justo para proteger sus intereses, ¿no? Y para proteger sus propiedades, ¿no? Eso que sucedía en aquel entonces mudó, cambió de otra forma y hoy creo que estamos entrando o estamos viendo en el caso de Guerrero en particular una criminalidad de Estado, ¿no? Es decir, pasamos de un terrorismo de Estado a una criminalidad de Estado. ¿Qué sucede? En particular, ustedes saben muy bien, tu público conoce muy bien, lo hemos conversado también acá en otras ocasiones, los pueblos originarios de varias partes del país, pero en Guerrero en particular, llegaron a la conclusión hacia los años 90 que el crimen organizado, el narcotráfico, estaba llegando a sus territorios de la mano de las policías municipales, de la mano de las policías estatales, incluso de la mano del ejército. Los operativos, aquellos impulsados por Acosta Chaparro, por ejemplo, ¿no? Que después también se vinculó, se hizo público su vínculo con el crimen organizado, datan de eso. Y para protegerse las comunidades indígenas, decidieron reforzar sus estructuras comunitarias, apelando a su historia, apelando a sus estructuras de seguridad y justicia, y en muchos casos se relanzaron las policías comunitarias. ¿No? Que esto vimos en el caso de Guerrero hacia los años 90. No es que empezaran a organizarse ahí, tienen una larga historia de lucha en defensa de la tierra, tienen una larga lucha en defensa de sus derechos, de su identidad. Recordemos que en Guerrero, justo en la región en la que estamos ahora viviendo los ataques, hacia el año 92, surge esta organización que en 1992, a propósito de los 500 años de la conquista, ahora que está tan importante discutir esos temas, en 1992 ellos lanzan el Consejo Negro, Indígena y Popular, 500 años de resistencia, ¿no? Y ponen un debate muy interesante, muy importante sobre cómo los pueblos originarios, los pueblos afros, han resistido en realidad al proceso de colonización. Ese es el antecedente justo de organizaciones como la que hoy hablamos, que es el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, el CIPOG, que agrupa a varias comunidades, varias decenas de comunidades, que
que precisamente llegó a esa conclusión de que el narcotráfico estaba llegando a sus territorios de la mano de las policías, de la mano del ejército, y creó sus policías comunitarias y funcionó muy bien, funcionó, ha venido funcionando muy bien. Hay que diferenciarlo también de las autodefensas, esas autodefensas que tienen otra lógica, que las conocimos en Michoacán, muchas de ellas bastante corrompidas ya o cooptadas directamente por el Estado. Acá hay una lógica de las policías comunitarias que se deben a su comunidad, ¿no? Que tienen todo un órgano de sistema y de justicia en el que incluso, por ejemplo, apelan a la justicia restaurativa, ¿no? Y a los procesos de reeducación muy distintos a las autodefensas como las conocemos en otras partes del país. Bueno, estos pueblos en realidad lo que han hecho con sus policías comunitarias, con sus mecanismos de autodefensa comunitaria, ha sido resistir al crimen organizado, resistir a la minería y a las empresas extractivas y resistir al Estado mexicano, que muchas veces para garantizar la propiedad privada justo se pone del lado de las empresas extractivas, ¿no? Entonces, son pueblos que han sido incómodos, son organizaciones que han sido incómodas para esos tres actores, empresas extractivas, crimen organizado y Estado mexicano. Y como en otras partes del país, hoy sabemos, hemos confirmado, se ha confirmado en otras partes del país, cómo la minería, por ejemplo, utiliza el narco, ¿no? Para desalojar poblaciones, para reprimir poblaciones y continuar con sus negocios. Acá las poblaciones de Guerrero viven un fenómeno similar, no directamente con el tema de la minería, aquí en esta región en particular, pero sí con el reclutamiento forzado, por ejemplo, ¿no? O cómo se ven obligadas muchas de estas comunidades a cambiar su patrón de cultivo, es decir, dejar su maíz, dejar el frijol, dejar el café, para pasar a sembrar amapola, para a pasar a sembrar marihuana, siempre como ejércitos del crimen organizado, como productores para el crimen organizado y para el narcotráfico. Esto no ha pasado en las comunidades donde tiene presencia el CIPO GZ. Han sido comunidades que han mantenido su tejido social, sus valores, que han mantenido su organización comunitaria, pues desde luego han sido un estorbo. Desde, por más o menos hace 10 años, hacia 2015, 2016, todos vimos que Guerrero vivió una situación grave con el caso de la desaparición forzada de Ayotzinapa, ¿no? Ahí vimos nuevamente también esa mezcolanza entre crimen organizado, empresas y Estado, ¿no? La consigna de Fue el Estado logró explicar muy bien el tema de Ayotzinapa precisamente por ese revoltijo que hay entre esos tres actores, ¿no? Y se vivió en aquel entonces, pues fue que grupos que antiguamente pertenecían al cártel de los Beltrán Leiva empezaron a reclamar sus territorios, una forma de independencia, hacer negocios por su propia cuenta, y surgieron estos dos grupos, los rojos y los ardillos, que se han mantenido enfrentados, que han estado disputándose los territorios, que los ardillos han ganado una gran posición, y en esa confrontación quienes se estorban son precisamente las comunidades organizadas, ¿no? Estas comunidades que tienen sus propios gobiernos, que tienen sus propias policías. Y ahora lo que hemos visto, bueno, después de 10 años, los compañeras del CIRPOG nos relatan escenas de terror, 76 personas asesinadas como resultado de esta larga guerra, 25 personas desaparecidas, es decir, en los últimos 10 años. Ese es el conflicto, esa es la antesala que hay de lo que estamos viviendo en los últimos días, y en particular el conflicto que se alimenta en los últimos días, el 6 de mayo, cuando precisamente este grupo, los ardillos, ataca con drones, bombas, con armas de grueso calibre, ¿no? A la comunidad, a las comunidades, estas que están en el municipio de Chilapa de Álvarez, ¿no? Para justo posicionarse de sus territorios, ¿no? Son ya 6 días de ataques, hasta el día de hoy tenemos confirmadas ya 4 personas asesinadas directamente, ¿no? Son 6 días en los que las familias, tenemos los datos de aproximadamente 1,000 familias que han tenido que esconderse en barrancas, en montañas, ¿no? Que han pasado noches pues de mucha precariedad, precisamente por cómo se la pasan huyendo, desplazamiento forzado directamente, y estos ataques siguen al día de hoy, y nos preocupa hoy en particular, además del riesgo que hay sobre la vida de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de esta dejar hacer que están haciendo las autoridades, tanto estatales como municipales, ¿no? O sea, 6 días de ataques y no han llegado directamente. Nos preocupa que estén queriendo disfrazar estos ataques como parte de un conflicto entre grupos
grupos del crimen organizado o un conflicto entre comunidades. Es la historia dactial, ¿no? La historia dactial precisamente de esa masacre en la que el Estado mexicano, encabezado en aquel entonces por Cedillo, decía que había un conflicto interreligioso entre dos comunidades, cuando en los hechos sabíamos que era un grupo paramilitar entrenado, armado por el ejército para atacar a comunidades que tenían un apoyo a las comunidades zapatistas. Acá nos preocupa justo que esta narrativa de un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado y solo vamos a ir a rescatar a los civiles en realidad signifique una forma de responsabilizarse del Estado para seguir protegiendo a estos grupos del crimen organizado que están atacando precisamente a nuestros compañeros y compañeras. A grandes rasgos ese es el concepto, ese es el contexto, Jesús. Es decir, que estos grupos, los ardillos, los tlacos, tú corrígeme por favor, juegan un Sí. papel ya más contrainsurgente precisamente de la mano de estos personajes tanto políticos como económicos, más allá de una simple disputa por drogas. Hablamos de un control territorial en contra precisamente de Cipó Z. Sí, precisamente me parece que estamos viviendo una nueva forma de contrainsurgencia en donde precisamente aquellas comunidades que guardan su tejido social comunitario, aquellas comunidades que han logrado resguardar sus territorios, sus bases sociales, sus valores éticos, precisamente por mantenerse organizadas como comunidad, hoy está habiendo una contrainsurgencia pues directamente por parte del crimen organizado, con estos brazos armados del crimen organizado para desmontar esos procesos organizativos, ¿no? ¿Cuál es el fin? No sabemos si hay ahí proyectos turísticos, no sabemos si solamente es la disputa por los territorios para el trasiego de drogas, no sabemos si es la disputa por las poblaciones para hacer trabajo esclavo, mano de obra barata, ¿no? No sabemos cuál es exactamente, pero sí estamos observando, como en otras regiones del país, insisto, como lo vimos en Michoacán, que se trata de un desmantelar a la comunidad y a su organización comunitaria, ¿no? Para tener campo abierto para sus negocios ilegales. ¿Qué tanto, digo, no ha cambiado nada? Se ha hablado mucho de la relación, obviamente, de los ardillos con el PRD, el caso de los Mm, Ortega, pero no ha mm. cambiado nada con Evelyn Salgado. Se supondría que habría una modificación, pero parece que no ha cambiado nada. Mira, lo que nos cuentan las comunidades, las poblaciones, es efectivamente son grupos que tienen alianzas con el PRI, que tienen alianzas con el PRD, que a veces también tienen alianzas con el gobierno estatal. Hoy lo que podemos asegurar directamente es que van 6 días de ataques, esta última, 6 días de ataques, y el gobierno estatal no ha hecho nada. O más bien está dejando hacer. Y es que ese es uno de los de las grandes mensajes y terribles mensajes que da el Estado mexicano. El no hacer nada en realidad es un dejar hacer a ese grupo de esos grupos criminales. Y no son los últimos 6 días. Nos estamos hablando de un caso particular de los últimos 10 años, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo en esta región del Estado que gobiernos de distintos partidos políticos están dejando hacer al crimen organizado? Yo no quisiera entrar en las narrativas que se tienen desde el norte, ¿no? Desde la narrativa Trump de decir que hay territorios que están controlados por el crimen organizado, pero lo que no estamos observando es que el Estado mexicano esté directamente yendo a confrontar a esos grupos de crimen organizado, incluso rompiendo las alianzas políticas que puedan tener con ellos en algunos territorios. Recordemos el presidente municipal, aquel que estuvo vinculado también con el caso de Ayotzinapa, estaba directamente vinculado con el PRD. Recordemos también el caso de Ángel Aguirre, que también estuvo vinculado directamente con el PRD. Y en estos casos también me parece que tendríamos que se tiene que hacer investigaciones a fondo para saber de qué partidos también tienen vínculos con el crimen organizado. Yo no hablo solo de uno, hablo, me parece, de un sistema, de un Estado mexicano, me parece que es lo grave, que ha desde abajo en distintas regiones ha sido cooptado, sí, y penetrado por grupos criminales que hacen negocios con el Estado mexicano por medio de tener policías, por medio de tener permisos para la basura o negocios de la construcción o negocios inmobiliarios, ¿no? Cómo se ha ido metiendo y ojo, pensando al crimen organizado más allá solamente del mercado de las drogas, ¿no? Hay otros negocios que les está haciendo muy redituables y que tiene que pensar qué tanto han penetrado al Estado mexicano y sobre todo atender para no poner en riesgo vidas de población. Creo, sobre todo por el entorno que existe, ¿tú descartarías que hubiera mano por parte de Estados Unidos para generar esto por los mismos antecedentes que nos planteas?
Mira, yo no, lo que sabemos en otras regiones del continente, hay grupos de choque, grupos de crimen organizado, grupos agitadores que os operan desde Estados Unidos directamente, ¿no? Así responde. Me parece, yo no lo descartaría, pero tampoco diría que esta es la única línea o hipótesis que hay que investigar. Por lo que estamos viviendo en el país, es decir, si Estados Unidos quiere dar un golpe de Estado, quiere agitar a sus grupos de chacales, como les llaman en cierta literatura, pues en realidad lo viene haciendo desde 2006 y se lo hizo a Calderón y se lo hizo a Peña Nieto y se lo hizo a Andrés Manuel y se lo haría a Claudia Sheinbaum, porque en realidad desde entonces y desde antes todavía, ¿no? Diríamos que digamos que sería una estrategia no solo de golpe de Estado o de golpe blando contra Claudia Sheinbaum o contra Andrés Manuel, sino incluso contra Ernesto Zedillo, contra Vicente Fox, desde los años 70 que se declaró la guerra contra las drogas y que es antiquísima. Si ese es un método de presión, habría que investigarlo. Lo que sí estoy asegurando, y eso, insisto, esa es una línea que hay que pensar. Lo que sí tendríamos que pensar hoy es que este gobierno tiene la oportunidad de ir hasta el fondo, en este caso, de demostrar si es una intervención directamente de Estados Unidos o si demostrar que también hay hechos de corrupción entre distintos gobiernos municipales, estatales, y tendría que demostrarlo su transparencia para ganar una mayor confianza en su sociedad, ¿no? Me parece que ese es un gran momento en el que el Estado mexicano tiene la posibilidad de ir a actuar, de ir a exhibir que no tienen alianzas con el crimen organizado y llegar hasta fondo en uno de los estados que además gobierna el partido de la propia presidenta, ¿no? Me parece que este es un momento importante para darle credibilidad, certeza a la sociedad de que están dispuestos a llegar a fondo, de romper las alianzas con quienes la tengan para garantizar la vida de la gente que está huyendo, para garantizar la seguridad de la gente que está en la región, pero también para eso, dar una muestra de que están dispuestos a llegar hasta el fondo en las investigaciones. Lamentablemente en otros casos no lo hemos visto cómo se protegen. No tengo yo la confianza de que esto se vaya a dar en este caso, pero me parece que hay una gran oportunidad para que lo hagan en este momento. ¿Cuánto crees que esté pesando, si es que ves también parte de ello, el panorama electoral del próximo año, en donde Guerrero se va a renovar el poder y aún así, por la presencia de los caciques políticos que ya en parte no lo mencionabas, qué tanto puede estar pesando también en toda esta disputa? Me parece, es una línea de investigación que se utiliza en tanto para los temas de seguridad como para los temas de derechos humanos. Siempre que se acercan procesos electorales, aumentan los niveles de violencia. No es una línea que se descarte. Lo lamentable o lo preocupante es que en realidad en este país ya no importa si hay proceso electoral, ¿no? O sea, las disputas por el poder, las disputas por los territorios, las disputas por los negocios se han mantenido constantes y lo que estamos viendo son hechos de violencia cotidianos, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos viendo es cómo se van desplazando de acuerdo en la geografía nacional, de acuerdo también a ciertos proyectos estratégicos, ¿no? Hoy estamos hablando de Guerrero, pero hace una semana hablábamos de Oaxaca, y hace 15 días hablábamos de Chiapas, y hace un mes hablábamos de Zacatecas, y estábamos hablando de Sinaloa, y estamos hablando de Culiacán. En realidad lo que preocupa es que ya es un clima instalado a nivel nacional, desde hace varios años, ¿no? Pero ya es un clima instalado y eso es lo que tendríamos que dejar de ver. O sea, cómo me parece a mí que uno de los grandes pendientes y para no decir fracaso, porque en realidad de las líneas de continuidad que hay desde el calderonato y después con el peñanietismo y después con el obradorismo y hoy también con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, es ese clima de violencia que se ha mantenido, ¿no? Que se ha mantenido y que no se ha logrado parar. A veces se reducen, hay una disputa por los datos, pero los números de personas desaparecidas van en aumento, no hay una política de búsqueda eficiente, no hay un tema de solucionar los temas de las crisis forenses, no hay un tema para romper los pactos de corrupción e ir directamente por el dinero. No hay una política directamente para hacer todo el tema de la persecución, para el tema del tráfico de armas, ¿no? Hay ahí un tema que es ya transeccional, que lleva, insisto, por lo menos 4 sexenios, este a la mitad, y que es preocupante. Y eso es lo que realmente creo que estamos viendo como uno de los grandes pendientes, insisto, si no es que fracasos de las últimas sexenios que prometieron ser diferentes conforme a lo anterior y que no lo han logrado, no lo están logrando y que en este caso en particular tendrían la oportunidad, insisto, para mostrar que son diferentes, pero no lo hacen. Mi querido Raúl Romero, yo como siempre quiero agradecerte mucho estos minutos para nuestra comunidad, amigo.
Yo encantado de platicar con ustedes y platicarle a tu auditorio. Se estarán realizando distintas movilizaciones justo en solidaridad con las poblaciones de Guerrero, más allá de las disputas políticas, más allá de las diferencias que se puedan tener. Lo urgente es hoy evitar que la tragedia sea mayor en el estado de Guerrero y lograr que la gente de estos municipios pueda regresar a sus hogares en un estado de paz con sus pertenencias y que no se sigan exponiendo justo a los ataques del crimen organizado. ¿Cuándo se llevarán a cabo, querido? Es el día de hoy, el día martes 12 de mayo a las 16 horas estaré en algunas organizaciones en la Secretaría de Gobernación, pero tengo entendido que se van a llevar a cabo varias movilizaciones en el país y en otras partes del mundo. La situación es grave, es muy, muy grave, está pendiente de un hilo que pueda esto todavía ser peor y sobre todo esto, llevan ya hoy 6 días bajo ataque las comunidades y urge elevar una protesta a nivel nacional y a nivel internacional. Querido, Siempre como resolviendo el problema desde adentro. Nunca pidiendo intervención extranjera, siempre pidiendo la solución del problema desde adentro. Eso me parece que es un consenso clave desde acá. totalmente de acuerdo, querido. Como siempre, muchas gracias, amigo. Que estés muy bien, un abrazo.